Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente analizando la economía argentina. Hoy hemos convocado a Ariel Korenberg, es profesor de economía, de macroeconomía de la UBA. De crecimiento económico en UBA Justo, crecimiento económico ideal y para... economía argentina en la Universidad de San Andrés, no tengo paso. Por eso, si es profesor de crecimiento económico, está en el lugar indicado porque nos va a hablar exactamente del tema del crecimiento económico. Bueno, ahora en serio. Dale. ¿Qué pasa con la economía argentina? Arrancó, como dice el gobierno, estamos estancados, estamos en retroceso, porque la gente, inclusive mucha gente me para en la calle y me dice, mire, yo estoy confundido. Salen los informes del INDEC y parece que estamos en el 8º subsuelo. Y después sale el gobierno que lo peor de la crisis ya pasó, estamos recuperando, se está recuperando, viene la recuperación. El segundo semestre va a ser impresionante, de bueno. Bueno, el gobierno está en un discurso muy similar a comienzo de su gestión. En el segundo semestre habrá brotes verdes y se reactivará. Después de todos los errores cometidos, los errores heredados y el mal manejo de la herencia, yo diría que perdió completa credibilidad la política económica. Completa. ¿Qué Y significa sí, completa? completa en términos de que la crisis cambiaria de mayo del 18, que venía a cuento del abandono de la política, porque fue de hecho un abandono de la política de meta de inflación del 28 de diciembre de 2017, fue clave. Y fue tan mal manejado que además de perder reservas en el Banco Central y no lograr estabilizar el tipo de cambio y enfrentar una devaluación de mercado de nuestra moneda doméstica, de tal manera que el valor del peso cayó 112% interanual. Digamos, el gobierno se ha quedado sin herramienta de política económica, porque falló la política monetaria en su momento, Bueno, porque lo único que tiene es el apretón monetario de Sandleris, porque la política fiscal está totalmente supeditada al plan del fondo. Tampoco está mal haber recurrido al fondo, pero recurrimos al fondo por todos estos errores de haber salido de las metas de inflación y en realidad de antes de haber puesto metas de inflación completamente irreales, cuando en el ministerio de al lado se aumentaban las tarifas 1000%, con meta de inflación del 15%. eso lo sabemos, pero ahora se dice que Sí, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, sí, con los dólares, la lluvia de dólares de la cosecha. no. Bueno, no, yo digo lo que dicen. Sí. Y el propio ministerio distribuyó entre los periodistas un gráfico donde muestra que ya a partir de noviembre la Argentina está yendo para arriba y que cada vez más se va a afianzar. Bueno, ojalá, digamos, suceda el rebote estadístico de una leve reactivación del segundo trimestre de este año. Digamos, es ir muy a la supercoyuntura. Hasta las elecciones hay un wait and see, como se dice en economía, esperar y ver. Y ese esperar y ver implica no solo a los inversores del exterior, sino a los ahorristas argentinos, que por eso están reteniendo dólares que ya habían ahorrado, aquellos que pudieron, o se están deshaciendo de los plazos fijos, y estamos viendo esta volatilidad cambiaria. O sea, Pero hay riesgo. hasta octubre yo no veo una reactivación profunda. De todas maneras, de producirse, no veo que este gobierno, e incluso la oposición que está aspirando a gobernar, tengan un plan concreto macroeconómico de qué hacer con las tres principales variables que enfrenta Argentina. Plan del fondo y deuda pública, inflación, tasa de interés y reactivación. Nada concreto. ¿Cuál sería? Puro voluntarismo. Muy bien, ¿qué es lo que habría que hacer? Vamos a suponer, ahora viene el presidente, Dale. dice, por favor me lo llaman a Ariel Korenberg. No es la primera vez que me preguntan y bueno, me voy a atrever a proponer algo. Y te dicen, bueno, usted lo va a reemplazar a Duhovne, ministro de Economía. Bueno, una cosa de corto plazo y otra de largo plazo, pero que debería adoptarse. Primero, no hay credibilidad en la política económica de este gobierno y del anterior, porque no hay credibilidad política.
Bueno, pues entonces No hay- es, no, sí, no pero es si un no hay problema, es un problema institucional y político. Por lo tanto, hay que tomar medidas políticas. Para Ahí pegar está. un volantazo. En lo económico En- primero hay que hacerlo. En lo político. económico hay que, digamos, yo creo que es tarde, pero bueno, reestructurar totalmente el gabinete, tener 8 ministros en lugar de 23, deben haber quedado 20. Incluido Marcos Peña. Todos. Todos. Porque más allá de Marcos Peña, la idea de tener un jefe de gabinete era el primer ministro de Alfonsín. ¿Te acordás cuando lo proponía? La Constitución del 94 fue arrancada a puro chantaje por el menemismo. Y entonces hoy la tenemos completamente defectuosa en su aplicación. Jefatura Muy de bien, gabinete pero no tiene vayamos. sentido. Primero, cambio Vamos. de gabinete. Un ministro de Economía, por favor. Un plan de estabilización y crecimiento. Duhovne no es ministro de Economía. Es secretario de Hacienda y Finanzas. No, ministro de Hacienda. Bueno, en los hechos es un secretario. Sí. En los hechos es un secretario. Entonces, primero un ministro de Economía con una idea del equilibrio general y de la economía argentina de las experiencias que hemos pasado. ¿Qué significaría El eso? plan del fondo tiene una inconsistencia fundamental. El fondo no tiene la culpa. Es nuestro gobierno y el anterior, que es reconocer que Argentina es una economía bimonetaria. Pero, o sea, Por lo tanto, la volatilidad cambiaria y, digamos, hacemos la economía del como si tuviéramos tipo de cambio flotante, pero no queremos tener tipo de cambio flotante, entonces ponemos bandas. Las bandas están totalmente perforadas y amplias, de tal manera que si sube $1 el dólar ya estamos todos asustados. ¿Por qué? Porque la falta de credibilidad hace que se traslade a precios automáticamente. ¿pero qué habría que dejar? ¿El dólar libre? Entonces, no. Al contrario, no. Para poder retomar la credibilidad de la política económica con apretón monetario, metas de inflación o con algún otro sistema de política monetaria, yo voy a proponer algo institucional. De acuerdo a la última ley de presupuesto, se tomó todos los fondos que correspondían al ANSES y se dieron a las provincias para que los gobernadores no patalearan, y por primera vez tenemos una situación de superávit fiscal y quiebra del ANSES. En las provincias. En las provincias. Y quiebra del ANSES. El ANSES está totalmente quebrado. ¿Qué refleja esto? Deuda pública. La mitad de la deuda pública, exagerando un poquito, es con acreedores argentinos, es decir, el ANSES. O sea, vamos de vuelta a un default de hecho al ANSES. Ya está defaulteado por los bonos SER, etcétera. Las obras públicas, completamente ineficientes. ¿Pero qué hacemos Lo que hay con que todo hacer eso? es sustraer de la autoridad política el manejo del ANSES y del Fondo de Garantía Sustentable. Las obras públicas, como se hizo en varios ¿Cómo se municipios, saca? Porque sí, que esté dirigida por técnicos no políticos, también el Consejo de la Magistratura. Porque el Consejo de la Magistratura, que era para sacarle al Senado las decisiones de los jueces, resulta que el Senado decide los jueces igual, porque rosquean el Consejo de la Magistratura. O sea, Pero, estamos en la economía Sí. El gobierno tomó la decisión de Sí. rebajar las contribuciones patronales, con Sí. lo cual el ANSES está recibiendo... Está peor, va a estar peor. Entonces no se puede pedir, como he escuchado a algunos economistas que representan a los principales candidatos de la oposición, voluntarismo puro, parece voluntarismo guevarista, creo que se entiende. Es decir, bueno, hay que blanquear la economía. Pero ¿quién se va a introducir en la economía en blanco, en parte o en todo, si no hay credibilidad política? Ahora una pregunta. ¿Quién maneja las contribuciones patronales? Los políticos deciden, los directores del ANSES, de la Auditoría General de la Nación. No, sacó un decreto el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sacó un decreto ahora extendiendo la reducción de las contribuciones patronales a economías regionales. Bueno, perfecto. La acaba de hacer. En el medio de la segunda peor crisis de la historia argentina, desde los 2000 para acá, tomar ese tipo de medidas como créditos a pymes es manteca, ¿cómo se dice? Alimento a los chanchos, porque es un desperdicio. De todas maneras, Ahora, una pregunta importante. los recursos, faltando tan poco nuestros impuestos, ¿quién lo administra? Si no los políticos. Entonces, No, lo administra el Estado Nacional. sí, el Poder Ejecutivo. Pero vamos de vuelta. Al ANSES Aparte, lo pone el director, el Poder Ejecutivo. Quiere decir que vuela en la medida de la Pero Pero esos son nuestros... hay que privatizar No, todo. te estoy diciendo privatizar. Lo que estoy diciendo es que hay que
poner en manos de técnicos responsables el ideal. ¿Y quién elige Independencia de la política. ¿Y quién elige a los técnicos responsables? Bueno, habría que analizarlo, pero así no podemos seguir. ¿Por qué? Porque, ojo, está el peligro de Vamos a la quinta crisis jubilatoria y al quinto default realizado contra el ANSES en menos de 2 décadas. No puede ser esto. Se otorgó la reparación histórica y no se regeneraron recursos para financiar esa reparación histórica. ¿Y quién impulsó la reparación histórica? El gobierno. ¿Y quién, Bueno, ¿Y quién aprobó el presupuesto? El Congreso. Lógico. ¿Y quién aprobó las obras de Lázaro Báez y Cristóbal López, aprobadas por la Auditoría General de la Nación, dirigida por el PJ, y con miembros de kirchnerismo y con mayoría de Cambiemos? Lo aprobó automáticamente el Congreso. Quiere decir que estamos, y eso quiero señalar porque afuera se ve esto, en el mayor caso de corrupción de la historia argentina, y no tenemos jueces independientes, organismos anticorrupción independientes de la política, porque está la amiga del presidente a cargo de la oficina. ¿Te puedo hacer una Y la Auditoría General de la Nación acaba de aprobar las obras de Lázaro Báez. Pero vos lo que estás diciendo es que los 3 poderes del Estado están caducos. Entonces, lo que estoy diciendo es que habría tenemos que hacer un una sistema. habría que hacer una nueva constitución y fijar nuevamente los límites de los poderes. Empecemos por algo, porque la credibilidad de la política económica no depende de un ministro de Economía. Eso lo entiendo. Ahora voy a hablar bien. No depende de Duhovne o de Sandleris, pobres. ¿Y de Macri? Depende del presidente y del partido del presidente y de la oposición parlamentaria, que tienen las mismas exactas ideas: perpetuarse en el poder sin tomar el interés del país. Entonces un cambio de gabinete no resuelve el problema. Pero vamos a pegar un volantazo. Ningún volantazo, porque bueno, ojo, la lectura puede ser la siguiente. Si faltando, ¿cuántos meses para las elecciones? Esta propuesta va más allá de elecciones y de la crisis pero, actual. Esta propuesta tiene que ver... la pregunta. Dale, la pregunta es, faltando 6, 7, 8 meses, Sí, bueno, dale. para las elecciones, una renuncia completa de Sí. todo el gabinete nacional, etcétera, puede... Es peor ahora. Parece Bueno, que llegamos tarde. Se desbandaron. Llegamos tarde. Por Dijeron, eso mi propuesta... parece ser de que las ratas están abandonando el barco. Pero hubo un domingo donde intentaron cambiar todo el gabinete y quedó igual el gabinete, ya perdió la oportunidad. Pero porque se dieron cuenta de que era abandonar el barco y los iban a tratar de ratas. Perfecto. Entonces, me parece... tenemos que ir concluyendo. Sí. Si esto no es viable de aquí hasta que haya elecciones, ¿qué es viable? Aguantar hasta octubre con el plan del fondo. No tienen otra alternativa. Pero es que no podemos aguantar con ese plan, Sí. por lo que vos dijiste. Las tasas de interés arriba del 60%, el Exactamente. dólar subiendo, con Mirá, tasas de interés en ascenso, acentuamos la con recesión. otra magnitud estamos igual que en 1990, previo a la convertibilidad, con un plan Bonex que confiscó los plazos fijos, porque hoy las contrapartes de los plazos fijos son las LELIC. Entonces, ese es el peligro. Y los candidatos ¿Están electorales... en peligro los plazos fijos? Ese es el peligro, porque si los plazos fijos salen y compran dólares, ¿qué hacemos? Los bancos tienen que vender las LELIC. ¿A quién? Al Estado. Sí. ¿Y el Estado qué hace? Emite dinero y el tipo de cambio ¿a dónde se va? Entonces, acá hay una crisis institucional de la economía argentina, por el cual la gente al votar no sabe lo que vota. Señores, van a votar diputados y senadores. Hay que votar un diputado, como hicieron en Brasil, arrancado a punta de movilización al señor Lula en el año 2010. Un diputado, voto uninominal, basta de lista sábana. O sea, la credibilidad económica no la vamos a ganar si los candidatos presidenciales no tienen, iba a decir una mala palabra, la mínima idea de lo que es la economía argentina. 12 años en la oposición y no aplicaron políticas coherentes que tomen en cuenta nuestra experiencia. Pregunta, pero para responderla en 10 segundos. ¿Sí puedo? Labaña, que Sí. es economista. Sí. Estoy esperando. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta? Nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana. Gracias.